Bueno, en esta segunda parte de la clase lo que vamos a desarrollar es esto que mencionamos como el aporte de las neurociencias y de las últimas investigaciones que se han producido en el marco de las neurociencias acerca del desarrollo neurocognitivo, en este caso en la adolescencia y la juventud. Bueno, aquellos que tenemos algunos años fuimos testigos de estos cambios, testigos también de los cambios que los avances científicos produjeron en las prácticas profesionales. Yo les comenté en la clase anterior este cambio que se dio de paradigma a partir de la concepción de la inteligencia y pensar que la inteligencia puede tener manifestaciones muy variadas y que por lo tanto tenemos que ser cuidadosos cuando diagnosticamos la inteligencia de una persona. También les comenté que al integrarme en un centro de rehabilitación de pacientes afásicos, personas que tienen un trastorno del lenguaje y otras funciones superiores por una lesión cerebral, bueno, existía esta idea de que centro nervioso muerto era imposible poder encarar un trabajo de rehabilitación. Bueno, el fenómeno de la plasticidad neuronal vino a cuestionar este aspecto y tratar de mirar qué posibilidades a partir de la intervención puede haber en la reestructuración de cómo se ha estructurado el cerebro en el desarrollo normal, pero también mirar el desarrollo que todos atravesamos a lo largo de nuestra vida. Sobre todo sabiendo que ahora, sabemos ahora, que también el cerebro es plástico, es decir, que la experiencia deja huellas en el modo como se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa en relación con esta etapa evolutiva? Bueno, si vamos a la historia, lo que yo aprendí en la facultad también ha sido modificado. A mí me... A ver, espere. Ahí está. A mí me habían enseñado en la facultad que el proceso de mielinización, seguramente ustedes saben, ¿no? Que es ese proceso, esa mielina que cubre los axones, esas redes que las neuronas forman, que permiten que el estímulo pueda circular más efectiva y rápidamente, las dos cosas. Bueno, a mí me habían enseñado que el proceso de mielinización se cerraba en la pubertad. ¿Mm? Eh, Obviamente acá ustedes ven un esquema que cuestiona eso, porque fíjense que el proceso de mineralización está llegando a los 30 años ¿eh? En este esquema. ¿Mm? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué fue lo que provocó esta mirada sobre el desarrollo? Indudablemente la posibilidad de observar a través de esta sofisticación de los elementos diagnósticos qué es lo que pasa en la mente. Porque a ver, qué novedades se ha planteado, ¿no?, en la ciencia en los últimos años. A ver, el volumen de la sustancia blanca va incrementando en modo lineal a lo largo de todo el desarrollo. Y el aumento de conexiones nerviosas, lo que se observa, bueno, de conexiones nerviosas, continúa hasta la segunda década de vida. De conexiones, ¿no? Donde se enriquecen precisamente esas redes neuronales. ¿Sí? Ahora, la progresiva, porque una cosa es que se establezcan estas conexiones, pero de que después las conexiones se mielinicen. La progresiva mielinización de la corteza prefrontal, aquí, el área frontal, que interconecta las zonas de esa área con otras zonas, otras estructuras, también corticales y subcorticales. ¿Ven? Estas conexiones, hablamos de redes neuronales, continúa en la segunda década, pero con cambios que se extienden hasta los 30 años en la corteza prefrontal dorso-lateral, dorso aquí, es la que se mieliniza más tarde, a los 30 años. Hasta los 30 años esa mielinización. Obviamente, tuve que modificar mi representación de lo que suponía el desarrollo neurobiológico a partir de los nuevos aportes.
El desarrollo de las habilidades cognitivas complejas, que se desarrollan después de los 12 años, se relacionaría más con el establecimiento de conexiones funcionales que con el desarrollo de conexiones accionales predeterminadas genéticamente. Esto es lo que en realidad fue lo que se modificó en mi representación, en mi aprendizaje previo. Porque fíjese que esa revolución, indudablemente, que se produce en el cerebro como correlato de lo que sucede en la madurez, en la madurez sexual, ¿no? Sabemos que en la pubertad se produce la madurez sexual, pero ¿qué lo que sucede a nivel neurofisiológico? Bueno, lo que sucede en el cerebro, que es lo que garantiza que aparezca todo el desarrollo que nosotros observamos y el que no observamos a nivel endocrino. Bueno, eso sí tiene que ver con marcadores genéticos. La posibilidad de poder completar, en realidad de poder profundizar nuestro conocimiento sobre el neurodesarrollo, tiene que ver precisamente por la, digamos, sofisticación, ¿no?, de los instrumentos que en este momento nos permiten observar, en este caso, que lo que sucede después de esos 12 años tiene más que ver con el armado de redes, ¿no?, y con la progresiva mielinización de esas redes que hacen que crezcan en efectividad. La aparición de una capacidad cognitiva se relaciona con la aparición de abundantes conexiones sinápticas, pero en el desarrollo, esto es interesante, ¿no?, porque una función cognitiva, el otro día hablábamos de la capacidad de planificar, ¿no?, en la otra clase. Bueno, la habilidad de planificación es algo que intentamos desarrollar ya a través de las propuestas didácticas de la escuela primaria, ¿no? Ahora, esa capacidad que tiene que ver con el desarrollo de los lóbulos frontales, obviamente se va desarrollando en complejidad. Entonces, el desarrollo de esa función, una capacidad cognitiva puede aparecer en determinado momento. Eso produce conexiones neuronales. Pero cuando esa función se va desarrollando, lo que en el cerebro se produce es una estabilización que hace que determinadas conexiones se eliminen, pero se refuercen otras, y ese cambio neurobiológico lo que provoca a nivel del desarrollo de esa función es que sea más compleja y más eficiente. Quiere decir que con el desarrollo se produce cierto fenómeno de parcelación, donde determinadas áreas cerebrales son las que comandan con mayor eficacia determinadas funciones cognitivas. Es lo que por ahí dice ahí, en las tareas que ponen en juego el lóbulo frontal, que es el lóbulo que más nos diferencia del resto de mamíferos superiores, se produce con la edad una reducción de las áreas que se activan, así como de los grupos neuronales. Esto determina a partir de la juventud una mayor actividad focal que incrementa la velocidad y eficiencia, requiriendo menos recursos neuronales, metabólicos y de procesamiento. Espero haber quedado claro, ¿no?, que una función puede aparecer en determinado momento de desarrollo, pero esa función se va complejizando, y qué correlato tiene a nivel neurobiológico, es decir, en nuestro cerebro, ese perfeccionamiento de esa eficiencia de una función que se va complejizando con el desarrollo. Bueno, a nivel neurobiológico tiene esto, que a lo mejor esas redes que se formaron en realidad, al estabilizar, se eliminan determinadas conexiones, se refuerzan otros, y eso provoca que en esa área donde se produjo ese reforzamiento de las conexiones, es la que de alguna manera se produce esta parcelación, pasa a ser como a comandar la puesta en juego de esa función cognitiva que se ha perfeccionado y que se ha complejizado. Esto un poco tiene que ver, hay personas que critican diciendo que esto como que vuelve a esta idea frenológica. No tiene nada que ver, ¿no? Este fenómeno no quiere decir que el cerebro funcione activando redes neuronales, porque este reforzamiento que se produce en esta área no quiere decir que esta área no esté conectada
a otras áreas, como decía la diapo anterior, tanto corticales como subcorticales, que garanticen todo el funcionamiento cognitivo y la complejidad que tiene. ¿Mm? Ahora sabemos esto, que el cerebro no es que está dividido en pedacitos y que cada pedacito hace una cosa. ¿Eh? No, hay redes neuronales, si bien hay áreas que se han parcelado, no quiere decir que estas áreas no estén conectadas con otras, a través de determinadas redes con otras áreas cerebrales. Y que se activen y que se activen en paralelo bueno, cuando realizamos estas tareas. Sobre todo estas tareas y estos procesos que decimos que son los más complejos de la mente humana y que tienen que ver con el lóbulo frontal, suponen la activación del lóbulo frontal, pero las redes con las cuales este lóbulo está conectado. ¿Eh? Esto por ahí, yo dudé si poner esto aquí, pero digo, lo voy a poner porque ustedes en el texto que tienen que leer después de esta clase, ahí hay una mención a Kármilov-Smith. Kármilov-Smith fue una discípula de Piaget, y una discípula que en esta línea está, que en su línea teórica, está esto que varios neurocientíficos han planteado, que es que lo que tenemos que poner en diálogo es esos extremos que durante años se negaron mutuamente en la comprensión del sujeto en desarrollo. Y esa posición es entre lo innato y lo adquirido. Es decir, Kármilov-Smith intentó poner en diálogo las teorías innatistas. No hablamos de Fodor, pero es uno de los psicólogos americanos que planteaba que el desarrollo del cerebro estaba condicionado genéticamente. Por lo tanto, estaba en la vereda opuesta a Piaget, constructivista, acérrimo. El otro era innatista acérrimo. Entonces, estas dicotomías en realidad lo que terminan, yo las llamo estériles, porque terminan simplificando lo que es complejo. Bueno, esta discípula de Piaget, que en este momento vive en Londres, es una investigadora muy reconocida en el ámbito de las neurociencias cognitivas, precisamente intenta poner en diálogo el constructivismo piagetiano y el ignatismo fodoriano. Tomando las investigaciones que han cuestionado esta mirada de Piaget sobre el periodo sensorio-motor, en esto que Piaget decía, no hay nada, y en realidad el sujeto va adaptándose al medio a través de lo sensorio, de lo que percibe, de lo que actúa, sensorio-motor. Hay investigaciones que muestran que hay actividad mental, y que esa es una dotación innata que le permite al bebé la adaptación básica, ¿no? Esa adaptación básica al medio que lo recibe. Claro que en el caso del cachorrito humano, el otro día hablaron, ¿no?, de las mascotas y cómo las mascotas tienen comportamientos que nos acercan más, ¿no?, a lo que observamos en los bebés. Y sí, yo estoy totalmente convencido de eso, pero eso muchas veces hablo del cachorrito humano, ¿no? Porque sí, hay predisposiciones innatas que compartimos con otros mamíferos que permiten esta adaptación inicial al medio. Pero en el caso del cachorrito humano, claro, hay una gran diferencia en el punto final, es decir, a dónde llega el desarrollo. Ahí, bueno, sí, hay una gran diferencia en el punto de llegada del hombre con el resto de mamíferos superiores. Y que en realidad lo que plantea Kármilov-Smith introduce la importancia de la plasticidad neuronal. Por eso ya no podemos decir, sí, hay algo innato, pero la plasticidad neuronal incide de modo decisivo para lograr lo que se logra al final del recorrido, donde la mente funciona de modo modular. Es decir, no se piensa a la inteligencia y a la capacidad cognitiva como un sistema donde todo está relacionado con todo y donde si una parte pasa algo con una parte se altera el todo. Esta idea de modularizaciones de procesos cognitivos que son independientes y que son los que han permitido cuestionar esta idea de la inteligencia como una manifestación global, o cuestionar esta mirada piagetiana sobre el desarrollo cognitivo que avanza como una ola que se irradia sobre todas sus manifestaciones, o de pronto, bueno, plantear
la posibilidad de pensar en la inteligencia en manifestaciones diferentes, como fue como les mencioné en la parte primera, la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples. Y otra cosa muy importante de Carmen Smith es que ella plantea dos líneas de desarrollo. Toma la idea de Piaget, que es la segunda, la que ahí habla de la explicitación, donde nosotros hacemos conscientes procesos de pensamiento, explicitamos procesos que tienen su entidad mental, por ejemplo, en el lenguaje, nosotros nos representamos los sonidos, nos representamos las palabras, nos representamos los significados de las palabras, tenemos una representación de cómo organizar las palabras para decir una frase, pero no somos conscientes de eso. Un chico de 2, 3, 4, 100 meses, ¿no? Con el juego vocal, las primeras palabras, año, año y algo, frases, 2 años, frases más complejas, 4, 5. El desarrollo del lenguaje oral se cierra, esperamos, alrededor de los 5 o 6 años. El chico ya puede plantear y decir enunciados con el grado de complejidad que caracteriza el modo como los humanos nos expresamos. ¿Mm? Pero él no es consciente de cómo se organiza la mente. Eso es implícito. Está el estímulo, el chico desarrolla, representativamente tenemos representaciones de todos esos procesos que son los que nos permiten, bueno, desarrollar el lenguaje con habilidad. ¿Estamos? Pero eso no es explícito, no es explícito. Sin embargo, para aprender el lenguaje escrito, sí, esos procesos que son implícitos tienen que hacerse explícitos, ¿no? Por ejemplo, un chico dice mano, dice casa, dice árbol, sabe lo que es la mano, sabe lo que es la casa, sabe lo que es el árbol. Puede armar una frase y salí de mi casa y me subí al árbol con la mano. Todo ese desarrollo de ese lenguaje que implícitamente la mente adquiere la capacidad de controlar a través de su representación, en un momento tiene que hacerse explícito para aprender a leer y escribir. Porque nuestro sistema de escritura, es alfabético. Es decir, las letras representan los sonidos de la. Es el sistema que inventaron los griegos. Otra vez volvemos a los griegos, ¿no? No es la lógica o la legalidad de todos los sistemas de escritura, ¿no? Ustedes saben, los sistemas orientales son distintos. Bueno, el hebreo se escribe en otra dirección, porque estos sistemas son signos que la cultura, sistemas semióticos que la cultura ha inventado, y el chico se tiene que apropiar de eso, pero no hay una apropiación espontánea, eso tiene que ser enseñado. Ahí tiene que haber una mediación que le permita al chico que explicitar los sonidos de la palabra mano para poder escribirla. Ahora tiene que saber pensar, poder pensar, explicitar que eso que dijo tantas veces, salí de mi casa y me subí al árbol con la mano. Primero está formado por palabras que no tienen separación entre ellas, pero después está formado por sonidos. A, O, A, S, A, R, O, L. El chico tiene que explicitar esos sonidos para poder decir la es esta grafía, la A es esta grafía. Poder leer o poder escribir esa palabra. Nosotros como somos adultos no nos acordamos del esfuerzo cognitivo que nuestra mente tuvo que hacer para aprender a leer y escribir. Gran esfuerzo porque el cerebro humano no está preparado para la lectura. El cerebro humano, a través de su evolución como especie, desarrolló estructuras que heredamos para desarrollar el lenguaje oral con solo estar en una comunidad que nos habla. Pero necesitamos que alguien nos enseñe a leer y escribir, reciclando neuronas que en la evolución están dirigidas a otra cosa, pero que son recicladas para que el chico pueda hacer esto, con esta letra, A con esta letra. Esa es la explicitación, espero que el ejemplo sirva. El tema que después, todo esto que el chico aprende con tanto esfuerzo, pensando los sonidos,
tiene que automatizarse, es decir, la conciencia no tiene que estar dirigida. El chico tiene que tener una práctica de lectura en los primeros años que garantice la fluencia lectora, que es la que nos indica que nosotros no estamos pensando en los sonidos y asociando con las letras, sino que hemos conformado un almacén visual en nuestra mente, que cuando nosotros leemos, ese almacén trae el significado y la mente no está pensando en ese proceso, lo realiza, pero automáticamente, porque la conciencia del lector está dirigida a comprender todo el texto. ¿Mm? ¿Estamos? Yo sé que esto no es una herramienta para ustedes, porque son profesores universitarios, ¿eh? Es una gran herramienta para los alfabetizadores iniciales. Lo que sí es importante saber que volvemos a lo que dijimos el otro día, la calidad del lenguaje oral no solo va a condicionar la calidad del instrumento que utilizamos para el pensamiento, sino que también va a permitir que el chico desarrolle después, a partir de la intervención educativa, las habilidades que luego de ser automatizadas van a permitir que la mente pueda desarrollar la habilidad de comprender un texto. Es decir, si bien esto está lejos evolutivamente de la etapa evolutiva de los alumnos, lo que suceda en todo este tiempo condiciona la habilidad que nosotros vamos a observar en los alumnos. ¿Eh? Entonces, no tiene relación directa con lo que nosotros observamos, pero sí una relación, digamos, evolutiva con lo que nosotros vamos a observar. Luego de esta digresión, para que ustedes puedan comprender algo que está ahí en el material teórico, que yo les sugiero que lean, vamos a abordar esto, que esto sí nos trae nuevamente a la juventud, a la adolescencia y la juventud, porque yo lo que les comenté en la clase del otro día, que el lóbulo frontal se relaciona hablamos de las funciones cognitivas, y en este momento se habla mucho de las funciones ejecutivas, que son las funciones que por ahí nos diferencian más del resto de mamíferos superiores, porque tienen que ver con algo eminentemente humano, ¿no? Esta cosa de concebir realidades que no necesariamente existen, ¿eh? De poder anticipar el desarrollo de una acción, de un programa de acción en función de una meta. Fíjense, son las que participan en el control, regulación, planificación eficiente de la conducta, pues permite que los sujetos se involucren en conductas independientes, productivas, útiles. Producir, ¿no? La producción, un proyecto. Yo pienso un proyecto, eso formal, existe solo en mi mente. Quiero llegar ahí, esa es la meta. Anticipo el plan, anticipo las acciones, las etapas y voy evaluando. Regulan y controlan las habilidades cognitivas. Y también las sobreaprendidas. Lo sobreaprendido, por ejemplo, es lo automático. Esa habilidad que a un chico de 6, 7 años le cuesta tanto, de asociar, aislar el sonido de todas las palabras que él conoce, para poder asociar esos sonidos con las letras y poder escribir las palabras que puede decir o puede escuchar. Ahora las tiene que leer y escribir. Y para eso tiene que desarrollar esa habilidad, que en determinado momento dijimos que se automatiza, se sobreaprende. Eso también está regulado por el lóbulo frontal. Y acá dicen, bueno, que no existe una función ejecutiva unitaria, se habla son diferentes procesos. Bueno, ya en lo que dijimos de planificar intervienen varios procesos, pero también decíamos que se controla lo sobreaprendido y automático, los procesos atencionales. A ver, yo por ejemplo estoy en un plan que tengo que seguir, que sigo, que voy siguiendo. Bueno, yo voy pasando por momentos y por etapas. Hay muchas tareas cognitivas que requieren de procesos. La resolución de un problema matemático requiere un procesamiento sucesivo de pasos. Y ahí hay una memoria, primero un esfuerzo de atención, pero también hay una memoria que tiene que recordar cada uno de esos pasos. Y a veces mantener una información en la mente para resolver el paso que sigue y para resolver el otro. Y esa capacidad de mantener datos para poder ir resolviendo las etapas que tiene
una tarea compleja, están reguladas por lo que se llama la memoria de trabajo, que es también del lóbulo frontal. Por eso decimos que es un concepto, a veces paraguas, porque no es que existe una función unitaria, ¿no? Sino, bueno, ahí están los procesos de programación, regulación, control que permiten planificar, organizar, controlar la conducta humana más compleja. Control y programación motriz, control de la atención y la memoria. Fíjense, pasamos del control y la programación motriz, que es la función ejecutiva que desarrolla un chico en la escuela primaria, y también en el jardín, ¿no? El jardín tiene una importancia en la socialización de los pibes, mucho más en las familias actuales, que a lo mejor hay un hijo o dos, no como en mi caso, que éramos cuatro. Yo el laboratorio social lo tuve en mi casa, no en el jardín, porque no existía el jardín público en ese momento. Entonces, primero vamos controlando la acción. Ahí es como progresivamente para controlar la acción empezamos a utilizar el lenguaje como mediatizador de la acción, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Que los medios muestran como los relatos salvajes que suceden actualmente, se dice, pero hay que negociar las situaciones a través de la palabra. Bueno, esto es un logro de esos 5, 6, 7 años, el chico empieza a controlar la acción, pero después pasa a controlar los procesos mentales, ¿eh? Y sus procesos mentales a través de pensar sobre ellos y controlarlos, que es lo que, bueno, vamos avanzando hacia eso. Por eso decimos que las funciones ejecutivas se van desarrollando a lo largo de la vida. Pero ¿y cuáles son las funciones ejecutivas que se desarrollan en la adolescencia y la juventud? Bueno, fíjense qué interesante esto, ¿no? El material, bueno, esto está tomado, material teórico, investigaciones, que plantean que las funciones ejecutivas que vienen desarrollándose, pero aquellas que terminan su desarrollo y se hacen eficientes, eso que decíamos, esa parcelación que produce que una función ejecutiva sea más eficiente, en la adolescencia y la juventud han identificado esto: generación de categorías abstractas, fluidez verbal, comprensión del sentido figurado y la metacognición. Qué interesante, ¿no? Para lo que hemos estado hablando. La generación de categorías abstractas es lo que a mí me permite apropiarme de una disciplina, ¿m? Que establece categorías de análisis sobre determinados fenómenos. Fíjense todos los fenómenos que en veterinaria, ¿no? Yo pienso a través de la química biológica, la comprensión, la generación de categorías que permiten entender procesos biológicos, ¿no? Procesos físicos que se dan dentro del organismo, cómo esos procesos actúan para que ese organismo funcione normalmente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa, qué anormalidad ha producido en determinado, ¿no? Ahí vamos hablando de categorías de análisis de determinadas disciplinas que se van integrando entre sí en la complejidad que puede tener esto, ¿eh? La complejidad de la medicina veterinaria que ustedes conocen y tratan de comprender en la práctica profesional. Lo que pasa es que poder apropiarse de esto indudablemente requiere esa fluidez verbal, que es la que nos permite poner en acción las categorías mentales, ponerlas en acción a través de un lenguaje, que es lo que nos permite a través de esta función ejecutiva anticipar un plan de acción y poder ir evaluando si efectivamente ese plan de acción va hacia la meta adecuada o tenemos que hacer alguna modificación en la acción. Pienso en una acción diagnóstica frente a una consulta, donde nosotros anticipamos, pero después evaluamos que el efecto que hemos logrado es el que esperábamos. Si no, hay que revisar el diagnóstico. Supongo que eso pasará en la práctica veterinaria, ¿no? O, bueno, obviamente en el trabajo de investigación eso es más fácil y más claro relacionarlo, ¿no? Esa necesidad del lenguaje para poder formular la hipótesis, el plan de acción. Por lo tanto, esto es importante
Esto es un desafío didáctico. Acá están los contenidos de la enseñanza universitaria, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? ¿Cómo ponemos en juego esas estructuras mentales en un lenguaje que me permite comprender una situación, anticipar la resolución de esa situación, poder evaluar los resultados? Necesita de un lenguaje activo, puesto en acto. Eh, Esto también, el lenguaje va planteando diferentes grados de distancia, ¿no? Entre las palabras, la literalidad y lo que significa. Si yo digo de noche, si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Ese aforismo entonces le permite comprender que el significado del aforismo no tiene que ver ni con el sol ni con las estrellas, sino tiene que ver con llamar a la reflexión de que si estoy tan atento por lo que va a venir o por una situación que no está presente, no disfruto del presente, ¿no? Eh, Ese es el sentido figurado del lenguaje, ¿no? Pero que también se pone en juego la comprensión de los textos, porque el resultado de la comprensión, el resultado de lo que nosotros leemos un texto, pero el resultado es otro texto. Con lo que yo me quedo, que es lo que yo comprendí, es otro texto que armé yo, que está acá, que a veces lo que hago es ponerlo en un resumen, en esquema, para poder visualizarlo y poder reforzar la memoria en un contexto de aprendizaje, poder recordarlo para dar un examen, pero también incorporarlo en la memoria, porque esos son mis instrumentos para intervenir sobre la realidad profesional, ¿no? Entonces, bueno, esto es también importante a tener en cuenta, como capacidad y como competencia a desarrollar en la vida universitaria. Y esto que ya he repetido varias veces, ¿no? La importancia de la metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, ¿no? A mí me parece interesante dos cosas, ¿no? Pensar que el desarrollo de las funciones cognitivas plantea que hay aspectos que se desarrollan especialmente en esta etapa que bueno, tienen que ver con nuestra práctica educativa. Pero además, lo que me parece como más interesante, pero también más comprometedor, es que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer incide en el cuerpo del otro. Porque hemos dicho que el cerebro es plástico, es sensible a la estimulación del ambiente. Y hemos dicho que hay un desarrollo neurobiológico propio de esta edad que supone comielinizar esas conexiones funcionales que se han producido en estos últimos momentos de la vida. Y esa plasticidad neuronal, a partir de lo que el ambiente plantea, es también la que va a incidir en que esa mielinización sea lo más exitosa posible. Por lo tanto, acá hay una responsabilidad, a mí me parece mucho más fuerte, ¿no? Esto de decir que lo que dejamos, o lo que hacemos o dejamos de hacer, incide en el cuerpo del otro, incide en el desarrollo neurobiológico, e incide en la posibilidad de que el cerebro, que es el sustrato material de nuestras habilidades mentales, pueda adquirir nuevas posibilidades, ¿no? Esto me parece que nos compromete de otro modo. No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero bueno, comparto lo que yo considero. Bueno, aquí hemos terminado el desarrollo de esta parte. Ustedes van a tener cargado en el aula y esto es parte de un recorrido que ahí yo sugiero que ustedes hagan para llegar al último momento del recorrido, que es el trabajo práctico de la actividad de integración. Bueno, dejamos aquí y seguimos en contacto a través del aula virtual.